Pasados los gritos o el sermón en el atrio de la parroquia de Dolores, horas después el cura Hidalgo se dirige a la hacienda de la R. Se sabe que a los postres se levantó y dijo que ya se le había puesto el cascabel al gato y que no había más remedio que ir a matar gachupines. Con ese postre se resume, digamos, el inicio de la gesta independentista, aunque propiamente en esas horas todavía no se hablaba abiertamente de independencia. Lo que gritó el cura fue: muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe, entre otras cosas. Descubrió que era seguido por una muchedumbre de jornaleros, artesanos, campesinos, lugareños que se armaron con lo que pudieron, con pinchos y con palas, para cuando llegaron al santuario de Atotonilco a las afueras de San Miguel de Allende, ya era una mole considerable. No propiamente un ejército, como lo podría demostrar Aldama o Allende. El general siempre se quejó, digamos, de la falta de disciplina o de idea militar de esa turbamulta. Pero tenían una idea fija y ya tenían un estandarte. En el santuario de Totonilco, en el venerable santuario de Jesús Nazareno, en la sacristía, el cura no se sabe bien si tomó el estandarte o si fueron los propios alzados los que le propusieron que saliera al atrio del templo de Jesús Nazareno con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que sería una bandera, digamos, infalible, a la que los españoles trataron de contraponer a la Virgen de los Remedios y demás santorales. Todo esto lo conocemos muy bien por investigadores minuciosos como Carlos Herrejón, pero me quisiera remontar a la tesis de mi maestro entrañable Luis González, porque esto no es una ocurrencia. Esto es resultado de un proceso histórico que empezó desde mediados del siglo XVIII, que podría más o menos identificarse con las reformas borbónicas, que desde la metrópoli intentaron perfeccionar la relojería del imperio, contrarrestando la voluntad local de los ciudadanos. Hacia finales del siglo XVIII había suficientes motivos como para hablar de los pilares del optimismo independentista. Esa fue la tesis de don Luis González y yo cada vez que puedo lo quiero honrar con eso. ¿En qué se basan los pilares del optimismo? El optimismo de sentirse libres y que no necesitaban depender del cordón umbilical, de la corona y de Madrid. En primer lugar, el territorio al cual se habían enfrentado las huestes de la conquista. Para finales del siglo XVIII en realidad ya era el doble de tamaño. Estamos hablando de un territorio de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Eso infunde pertenencia, querencia, ancla, raíz y por ende optimismo. Pero además la población se había triplicado. Como bien dice don Luis González, el siglo de las luces que tanto se cacarean en Europa, en la Nueva España fue el siglo de los alumbramientos. Por todos lados empezaron a nacer los hijos de lo que sería México, aún llamado Nueva España. Y por último, el pilar quizá más convincente para el optimismo libertario era que la economía se había sextuplicado en cualquier sobremesa del Bajío novohispano. Cuando se hablaba de la producción minera, evidentemente se hablaba de que tanta riqueza no valía si en realidad era enviada a la metrópoli y no para beneficio de la tierra, de la Nueva España. Entonces, con esos elementos, no solamente el cura Hidalgo y posteriormente José María Morelos y Pavón, sino muchos otros curas párrocos, muchos otros empresarios, pequeños empresarios, incluso terratenientes, sobre todo criollos y por no decir mestizos también, empezaron a coquetear con la idea que se convirtió en tertulia, en particular la tertulia de los conspiradores en Querétaro.
Más adelante me voy a dedicar a hablar exclusivamente de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y por ser su año, creo que también debo dedicarle un espacio aparte a doña Leona Vicario. Pero por ahora quiero concentrarme en una tertulia en donde ensayaron obras de Molière, en donde leyeron en francés y se tradujeron a español guanajuatense no pocos conceptos de la Revolución Francesa. Es muy interesante y muy importante asimilar que los ecos de la Revolución Francesa se mezclaron también con los albores de lo que sería la Revolución Industrial. La enciclopedia y el afán de saber, nada más en la cabeza de Hidalgo, puede quedar resumido en un párrafo de Jorge Ibargüengoitia en la novela Los Pasos de López. Eran curas que se interesaban por saber cómo se construyó un cañón, cómo se cultivaba la vid, cómo se podía viajar con mayor ligereza en los transportes de la época. Y todo eso con qué fin? Abonar que después de los ensayos de Molière se hablaba de la independencia. La conspiración, como ya sabemos, fue descubierta, estaba planeada para diciembre y tuvo que ser adelantada en las páginas de la historia oficial por momentos de brillantez heroica, de caballos que se iban muriendo en el camino de lo rápido que iban galopando para dar la voz en dolores, despertar al cura y volver al momento en el que estábamos al principio. Momento que ha sido incluso para asombro y admiración de tirios y troyanos, no solamente los mexicanos, sino incluso, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo, que consta que fue a Dolores, pidió dormir en la cama del curato y pidió honrar la memoria de don Miguel Hidalgo reproduciendo el grito. Esto que conmemoramos en las fiestas patrias es un grito, es el eco del grito, aunque ha variado según los sexenios y según los gritantes. En esencia, lo que gritó el cura era una propuesta más o menos peregrina de que viviera Fernando VII, que viviera en la Nueva España. Es decir, que hubiera una alternativa transatlántica a la corona española. Pero muy pronto se da cuenta, después de salir de Atotonilco, quizá con el embrujo del estandarte guadalupano, que para cuando llegan a Guanajuato, habiendo pasado por San Miguel, ahora de Allende, eran más de 50,000 los hombres y mujeres que acompañaban al cura en este maravilloso devenir de gran esperanza e ilusión, que se convirtió también en una asonada sangrienta, en un momento terrible para Guanajuato, el Cuévano de Ibargüengoitia. Porque el intendente decidió refugiarse en la Alhóndiga de Granaditas, una fortaleza que era depósito de granos y de víveres, que se convirtió en refugio de los nobles y los ricos de Guanajuato. Lo que sucedió entonces fue algo que ni el cura Hidalgo ni Allende pudieron controlar, que fue la ira desatada de la muchedumbre que no solamente saqueó Guanajuato, sino que además causó muchísimos ríos de sangre. Quédense con el Pípila los que quieran creer en él y en la historia de bronce, pero reconozcamos lo que está en los hechos y lo que está escrito. Por ejemplo, el retrato que hace Lucas Alamán del cura Hidalgo, porque el joven Lucas Alamán se acerca a reclamarle los daños que le hicieron a la casa de su familia y el robo o el expolio que hicieron de los bienes en baúles y hasta en mantelería de su propia casa. Es el único retrato fidedigno que tenemos del cura Hidalgo, la descripción verbal que hace Lucas Alamán, porque fuera de eso, en realidad el único retrato que existe de Hidalgo en vida es un chinaco con un sombrero de ala ancha, no curva, no como de charro, y no se alcanza a ver si realmente es la figura que hemos venerado en billetes y monedas. Yo tengo la teoría de que por ahí se metió en el siglo XIX la imagen de Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía, que inundó buena parte de Hispanoamérica con sus tesis de curación, y dado que lo semejante cura lo semejante,
pues se parece mucho al Hidalgo que después nos vendieron en la historia oficial. La historia oficial o la de bronce suele obviar el hecho de que era precisamente cura, de que las sobrinas que viajaban con él eran quizá no solamente sus hijas, sino amigas íntimas, y de que menos de un año después los gritos terminaron encarcelados. El proyecto independentista tardó 11 años en cristalizar. Es complicado explicarle a cualquier neófito que la celebración que hacemos ahora en las fiestas patrias tardaría más de una década en verse coronada con la entrada de un ejército llamado trigarante, con las 3 garantías que aseguraban una república, comandado por un antiguo realista, don Agustín de Iturbide, que terminaría coronándose como emperador. En esta sinfonía de equívocos y de enrevesadas razones, hay que destacar el valor central, que es en esencia el deseo de la libertad, la pugna por la honradez y limpidez de un México que no tenía por qué depender de una corona. De que hubo problemas entre el cura Hidalgo y el generalísimo Allende, está demostrado porque se mandaron envenenar mutuamente y ninguno de los dos lo logró. Sin embargo, al paso de las noches en los campamentos y en las frustraciones de no haber tomado la Ciudad de México cuando pudieron, o de haber tenido que regresar a Jalisco y padecer la batalla del Puente de Calderón, lo que sí es cierto es que cualquiera se daba cuenta que el fermento esencial de la libertad estaba en las garantías de abolir la esclavitud y de aprovechar la inmensa riqueza que tanto optimismo le daba a cualquier novohispano desde finales del siglo XVIII. Sabemos el final de los héroes que nos dieron patria, por lo menos algunos de ellos decapitados, y luego sus cráneos expuestos en la Alhóndiga de Granaditas. Un panorama muy lamentable que tuvieron que padecer ciudadanos que seguían con el anhelo del primer grito. El primer grito que sí incluía Viva México, el nombre que nos une a todos. En ese sentido, el cura párroco de Dolores es, digamos, uno de los muchos curas párrocos que ya habían palpado el ánimo independentista a lo largo de muchos puntos de nuestra geografía y no solamente en el Bajío. Estaban centrados en una geometría histórica que trazaba, digamos, diamantes a partir de triángulos de producción, triángulos de ideas y cultura y triángulos poblacionales. Estoy hablando de un triángulo isósceles entre México, Guadalajara y Acapulco, en donde el galeón de Manila se convirtió otro cordón umbilical hacia el oriente de ida y vuelta. Ese triángulo se desdobló hacia el norte, armando otro isósceles entre Zacatecas, Guadalajara y la Ciudad de México, pasando por San Miguel de Allende y Guanajuato. En el inferior, en Guerrero, tendríamos como punto intermedio Tasco. Ese triángulo se desdoblaba por capricho virreinal y por orden de la corona, se desdoblaba hacia el Atlántico con una evidente salida al cordón umbilical que partía desde Veracruz para la metrópoli. La independencia lo que viene a hacer, y lo tiene en la cabeza el cura Hidalgo, es el desdoblamiento de esos triángulos sin tener que depender de esos cordones umbilicales en una posible utopía de que el gobierno o el autogobierno de los propios pobladores iba a aprovechar mejor los frutos de esta maravillosa tierra. Una generación después, sabemos que los pilares del optimismo habían sido severamente trastocados. La población se había reducido a la mitad, no solamente por los muertos en la guerra, sino también por enfermedades. El territorio, una generación después, había sido la mitad perdido a una potencia extranjera, y la economía estaba totalmente abatida. ¿En dónde quedó el optimismo? Por lo menos en las ideas que lograron constituir geográficamente, políticamente y económicamente el nacimiento de México.
María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, que conocemos como la Corregidora, es una protagonista esencial de la generación independentista. Podríamos dedicarle un segmento a cada una de las personas que dieron su vida para darnos patria, pero este año estamos obligados a concentrarnos en doña Josefa y en Leona Vicario. De Josefa Ortiz de Domínguez me parece injusto que solo la recordemos de perfil, en una moneda que valía un quinto. Que sabemos de ella algo que no le consta al historiador, que son los taconazos sobre la duela. Lo que sí consta es que jugó un papel importantísimo en desatar el levantamiento que posteriormente fue armado para clamar la independencia de México. Ella era anfitriona de una de las muchas tertulias que se celebraron, sobre todo en el Bajío, con el pretexto de leer y también ensayar puestas en escena de obras que estaban prohibidas por las buenas conciencias, en particular por la iglesia, digamos, ortodoxa. En esas tertulias participaban curas y militares, algunos comerciantes, sobre todo criollos, hijos de españoles pero ya arraigados en la Nueva España, y había también la presencia de los mestizos, es decir, mexicanos que no negaban su origen peninsular, pero tenían muy hondas raíces de lo que sería México, en una época en que se llamaba aún Nueva España. En la tertulia en particular que organizó Josefa, se ensayaron obras de Molière, pero posteriormente, ya a la hora del brindis o del chocolate, se hablaban de temas diversos. Ya hemos visto los motivos del optimismo que tenían esos ciudadanos por soñar un mejor futuro para México. Ahí es en donde se empezó a escalar la idea de un levantamiento en donde los militares hermanos Aldama, el general Allende, Abasolo y otros estarían dispuestos a dar instrucción militar a la ciudadanía que entendería perfectamente y al primer grito que se trataba de su libertad. En esa tertulia se había propuesto como fecha posible diciembre de 1810 y quizá incluso se iban a esperar a la primavera. Pero fue a raíz de un soplón o de varios soplidos que la conspiración fue de alguna manera descubierta. Cuenta la historia oficial y de bronce que el corregidor, esposo de nuestra Josefa, la encerró en un tapanco para resguardarla de la inspección que hacían las fuerzas del orden por encontrar las huellas conspiratorias. Dice la historia de leyenda, que fue a través de unos taconazos como código Morse que ella logró avisar a un mensajero para que se lanzara primero a San Miguel de Allende y de ahí al Curato de Dolores para urgir en la inmediatez el levantamiento, es decir, adelantar la chispa que sería a gritos del cura, porque ya se había descubierto la conspiración. Esa conspiración de Querétaro le costó a ella, por un lado, el oprobio del aparato monárquico, pero por otro lado, la gloria de que generaciones y generaciones de mexicanos la hemos visto de perfil, pero yo creo que siempre será una buena oportunidad para conocerla mejor. Que viva Josefa Ortiz de Domínguez. Nuestra memoria histórica será mucho más rica y provechosa en la medida en que podamos seguir a través de los archivos y en tanto no se invente la máquina del tiempo, viajar al pretérito y conocer a las mujeres que nos dieron patria. Este año quiero subrayar las biografías de Josefa Ortiz de Domínguez y en particular Leona Vicario, porque el año entero está dedicado a honrarla a través del gobierno federal. Ambas mujeres del siglo XVIII que se adelantaron a su época
en travesuras muy mal vistas, como por ejemplo organizar tertulias en donde se leían obras prohibidas o ejercer con la pluma el libre ejercicio de las ideas. Leona Vicario es una periodista que estuvo casada con don Andrés Quintana Roo y que fue una parte fundamental de la lucha independentista posterior a los gritos del inicio. Si Josefa Ortiz de Domínguez tiene un papel en la conspiración dramático, pero también histriónico, con los taconazos que se dice que telegrafió para avisar que se había descubierto la conspiración, Leona Vicario tuvo a su vez una inmensa fortuna que puso al servicio de sociedades y grupos ajenos a la corona, en particular uno llamado los Guadalupes. Tuvieron trato con los Guadalupes, los curas Hidalgo y Morelos y Pavón, pero muchos otros agentes independentistas en la conformación de la lucha. Y ella desinteresadamente fue sufragando los dineros para parque, armamento y vitualla. Una mujer que había publicado artículos en una época en que no se respetaba la voz de la mujer como ahora, pero además una mujer que tenía muy claro hacia dónde se debía dirigir el movimiento independentista. La mujer fuerte de la independencia consta que es la única que ha recibido funerales de Estado, pero también consta, por ejemplo, que Lucas Alamán, a quien habíamos ya mencionado por ser un joven que le reclama al cura Hidalgo los destrozos de la entrada a Guanajuato, años después intentó explicar que muchas mujeres participaron en la gesta independentista porque siguieron a sus hombres por el amor que les unía a ellos. Y en un maravilloso texto publicado en el Federalista, Leona Vicario le explica que no todas las mujeres son tan estúpidas. Muchas de ellas, la mayoría, fueron porque perseguían los mismos ideales y luchaban por la misma consecución de la libertad. Algunas de ellas no negaban el amor que las unía a sus parejas, pero en el espejo de la tinta le preguntaba a Lucas Alamán si no sería también aplicable a muchos otros hombres que se fueron a la lucha por seguir a sus mujeres. Yo creo que muchos seguirían a Leona Vicario porque fue una mujer que se entregó totalmente a la causa con sus medios y con sus ideas. Una hija única que creció en un mundo pronto a desaparecer, que quedaría sembrado en las raíces de lo que sería México y que florecería en una sociedad que quizá 2 siglos después apenas les está haciendo justicia a mujeres como ella.